¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Moisés pudo describir la creación del mundo con tanto detalle si él nació miles de años después? ¿Cómo supo exactamente qué palabras dijo Dios en la oscuridad o qué ocurrió en la intimidad del Edén sin haber estado allí? Muchos creen que fue simple tradición oral, pero la respuesta es mucho más profunda y misteriosa de lo que imaginas. Hoy vamos a revelar la verdad oculta detrás del origen del Génesis que cambiará tu forma de leer la Biblia para siempre. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, el espacio y la fe. Hoy nos enfrentamos a una de las preguntas más fascinantes y a menudo ignoradas de toda la historia bíblica. Todos aceptamos, por tradición y enseñanza, que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Pero si nos detenemos a analizarlo con frialdad y rigor histórico, surge una duda razonable que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos y escépticos por igual durante siglos. Moisés vivió aproximadamente en el siglo XV a.C., liderando a un pueblo de esclavos hacia la libertad. Sin embargo, el libro del Génesis, el primer tomo de su obra, narra eventos que ocurrieron miles de años antes de su primer aliento. Desde la formación de las galaxias y el encendido del sol, hasta la caída del hombre en el jardín del Edén y el drama del diluvio universal. ¿Cómo pudo un hombre, por muy sabio que fuera, relatar con una precisión quirúrgica diálogos privados entre el Creador y la serpiente? ¿Cómo pudo describir la soledad existencial de Adán antes de la creación de Eva o los detalles exactos de un pacto hecho con Abraham siglos atrás? No había testigos humanos en el principio de los tiempos, y ciertamente no existían cámaras ni registros digitales. En una era donde la escritura apenas comenzaba a estandarizarse, ¿cómo sobrevivió la información más importante de la humanidad? En los próximos minutos, vamos a desglosar las teorías más impactantes y reveladoras, desde la visión cinematográfica en la cumbre del Sinaí hasta el hallazgo de archivos antediluvianos que Moisés pudo haber custodiado como el tesoro más grande de Israel. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo validará la autoridad de las Escrituras, sino que cambiará para siempre la forma en que visualizas el origen de nuestra existencia. La explicación más poderosa y aceptada por la ortodoxia es la revelación divina directa. Debemos sumergirnos en el contexto del Éxodo. Moisés no era un escritor común buscando inspiración en un escritorio. Él era un profeta que pasaba periodos prolongados en la presencia inmediata de la deidad. La Biblia registra que Moisés ascendió al monte Sinaí y permaneció allí durante 40 días y 40 noches, envuelto en una nube de gloria tan densa que el resto del pueblo temía acercarse a la base de la montaña. Allí, en ese espacio donde el tiempo y la eternidad se cruzan, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su mejor amigo. Imagina por un momento la magnitud de ese encuentro. El arquitecto del universo revelando sus planos al capataz de su obra en la tierra. Muchos estudiosos sugieren que Dios no solo le entregó las tablas de la ley, sino que proyectó ante sus ojos una visión panorámica y detallada de la historia. Es lo que la teología denomina revelación profética retrospectiva. Así como el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió visiones del fin del mundo, Moisés pudo haber recibido visiones del principio. Dios pudo haberle mostrado, como en una película de alta definición, el momento exacto en que su voz rompió el silencio del caos primigenio. Moisés pudo haber escuchado el sonido del viento en el Edén y haber sentido el peso del primer pecado humano. Bajo esta perspectiva, el Génesis no es un libro de historia basado en la investigación, sino un dictado celestial. Moisés funcionó como el amanuense de Dios, transcribiendo verdades que ningún ojo humano vio, pero que el Espíritu de Dios conocía perfectamente. Esta teoría explica por qué el relato es tan autoritario y carece de las dudas o ambigüedades propias de un historiador que trabaja con fuentes secundarias. A medida que la arqueología ha avanzado, ha surgido una posibilidad fascinante que añade una capa de realismo histórico asombrosa, la teoría de las Toledot. Si lees el Génesis con atención, notarás que la narración se divide por una frase recurrente. Estas son las generaciones de, o este es el libro de los orígenes de. En el hebreo original, la palabra es Toledot. Expertos como el arqueólogo P.J. Wiseman sugieren que estas frases no son simples introducciones, sino colofones
o firmas que se utilizaban en las antiguas tabletas de arcilla de Mesopotamia. Según esta teoría, la escritura no comenzó con Moisés, sino que es mucho más antigua. Adán, el primer hombre, creado a imagen de Dios y con una capacidad intelectual superior, pudo haber registrado los eventos del Edén en tabletas de piedra o arcilla. Estos registros habrían sido el tesoro más preciado de la línea de los fieles. Imagina a Enoc, a Matusalén y finalmente a Noé custodiando estos archivos antes del diluvio. Noé habría llevado estas tabletas dentro del arca, preservando la memoria del mundo antiguo mientras las aguas destruían todo lo demás. Posteriormente, estos documentos pasaron de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y finalmente llegaron a Egipto con José. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, no solo se llevó los huesos de José, sino también el archivo histórico de su linaje. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés habría actuado como un editor maestro, compilando, traduciendo y unificando estas fuentes primarias en un solo volumen coherente. Esto explicaría por qué el Génesis contiene detalles tan específicos sobre genealogías y ubicaciones geográficas que habrían sido difíciles de recordar solo por memoria oral después de siglos de esclavitud. A menudo cometemos el error de juzgar la fiabilidad de la tradición oral con nuestros estándares modernos, donde olvidamos un número de teléfono en segundos. Pero en el mundo antiguo, la memoria era un músculo entrenado y sagrado. Sin embargo, hay un factor biológico que hace que la transmisión del Génesis sea mucho más directa de lo que imaginamos: la longevidad de los patriarcas. Si analizamos las cronologías bíblicas, descubrimos algo impactante. Adán vivió 930 años. Esto significa que Adán fue contemporáneo de Lamec, el padre de Noé, durante más de medio siglo. Lamec pudo haber escuchado la descripción del Edén directamente de alguien que estuvo allí, alguien que sintió la perfección del paraíso y el dolor del exilio. A su vez, Noé pudo hablar con Abraham, ya que sus vidas se solaparon por varias décadas según el registro masorético. Esta cadena de transmisión es increíblemente corta. Solo se necesitan 3 o 4 eslabones humanos para conectar a Adán con Moisés. En las culturas semíticas, los ancianos de la tribu tenían la responsabilidad solemne de recitar estas historias sin alterar una sola sílaba. Era una cuestión de supervivencia de la identidad nacional. Cuando Moisés comenzó a escribir, no estaba trabajando con rumores vagos, sino con una narrativa viva y vibrante que latía en el corazón de los ancianos de Israel. La intervención divina aquí no consistió en inventar la historia, sino en guiar a Moisés para que, de todas las tradiciones existentes, seleccionara y redactara únicamente la verdad infalible, purificando el relato de cualquier distorsión que el tiempo pudiera haber intentado introducir. Para entender cómo se escribió el Génesis, debemos mirar también al hombre detrás de la pluma. Moisés no era un pastor errante sin educación. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. En aquel entonces, Egipto era la superpotencia intelectual del mundo. Moisés creció en el palacio del faraón, teniendo acceso a las bibliotecas más completas de la antigüedad, donde se guardaban registros de astronomía, leyes, historia y literatura de todo el creciente fértil. Esta educación de élite le proporcionó las herramientas lingüísticas y literarias necesarias para redactar una obra tan compleja como el Pentateuco. Es muy probable que Moisés conociera los mitos de la creación de otras culturas, como el Enuma Elish babilónico o las cosmogonías egipcias. Sin embargo, al escribir el Génesis, Moisés presenta una narrativa que es radicalmente diferente y superior. Mientras que otros pueblos hablaban de dioses que peleaban entre sí o que creaban al hombre por accidente, Moisés describe a un solo Dios soberano que crea por el poder de su palabra. Su formación académica le permitió estructurar el libro con una lógica y una belleza literaria que aún hoy asombra a los críticos. Dios, en su providencia, preparó a Moisés durante 40 años en el palacio para que fuera un erudito, y luego otros 40 años en el desierto para que fuera un profeta. El Génesis es el fruto de esa combinación perfecta, la capacidad intelectual de un príncipe y la humildad espiritual de un siervo de Dios. Independientemente de si Moisés usó tabletas antiguas o visiones celestiales, el ingrediente crítico que hace que el Génesis sea palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo.
La teología nos enseña que Dios utilizó las facultades humanas del autor sin anular su personalidad, pero garantizando la inerrancia del resultado final. Esto es vital porque, en el tiempo de Moisés, el mundo estaba lleno de supersticiones. Si el Génesis fuera solo un producto de su época, esperaríamos encontrar errores científicos groseros o mitologías extrañas. Pero en cambio, encontramos un relato que, aunque no es un libro de ciencia, muestra un orden de creación que coincide asombrosamente con lo que hoy sabemos sobre la aparición de la vida, luz antes que vegetación, vida marina antes que terrestre. ¿Cómo pudo Moisés evitar los errores comunes de su tiempo? La respuesta es la supervisión divina. El Espíritu Santo actuó como un filtro soberano. Si Moisés consultó documentos antiguos, el Espíritu le indicó qué partes eran verdaderas y cuáles eran añadiduras humanas. Si escuchó a los ancianos, el Espíritu le recordó las palabras exactas que debían quedar para la posteridad. El misterio de cómo supo lo que pasó en el Edén se resuelve al entender que el autor real del Génesis es el mismo Dios que plantó el huerto. Moisés fue el instrumento elegido, el canal humano a través del cual el Creador decidió presentarse ante su creación, revelando no solo nuestro origen, sino también nuestro propósito. Para comprender plenamente cómo Moisés pudo escribir sobre el Edén, debemos entender el por qué. Dios no le reveló estos secretos a Moisés solo para satisfacer nuestra curiosidad histórica o científica. El Génesis fue escrito para establecer el fundamento de la redención humana. Al describir la caída de Adán y Eva con tanto detalle, Moisés estaba preparando el escenario para la llegada del segundo Adán, Jesucristo. Cada diálogo en el Edén, cada promesa hecha tras la desobediencia, como la famosa profecía de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, son piezas de un rompecabezas divino. Moisés supo lo que pasó en el Edén porque esos eventos eran la clave para entender la ley que él mismo estaba entregando al pueblo. Sin el Génesis, el resto de la Biblia no tendría sentido. No entenderíamos por qué necesitamos sacrificios, por qué existe el sufrimiento o por qué Dios eligió a una nación específica. Moisés escribió con una visión teológica profunda, conectando el pasado remoto con el presente de Israel y el futuro del Mesías. Esta coherencia interna de toda la Biblia, que comienza en el primer capítulo del Génesis y termina en el último del Apocalipsis, es la prueba definitiva de que la información que Moisés plasmó no provino de la imaginación humana, sino de una mente eterna que ve el fin desde el principio. Al final del día, el misterio de cómo Moisés supo lo que ocurrió en el Edén nos lleva a una conclusión inevitable. No estamos solos en el universo y nuestra historia no es un accidente. Ya sea a través de visiones directas, documentos antiguos preservados milagrosamente o una tradición oral guiada por Dios, el relato del Génesis ha llegado a nuestras manos como una carta de amor y de instrucción del Creador. Saber que esta información fue custodiada con tanto celo a través de los milenios debería darnos una confianza inquebrantable en la veracidad de las Escrituras. Si este análisis ha abierto tus ojos a la profundidad de la Biblia, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre los misterios más grandes de la fe. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Moisés recibió una visión directa o que utilizó los archivos de los patriarcas? Déjanos tu comentario abajo. Leemos cada uno de ellos. No olvides darle a me gusta si este contenido ha aportado valor a tu vida espiritual y comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe en la palabra de Dios. Ahora, te recomiendo este video que aparece en pantalla, donde profundizamos en otros secretos ocultos de los tiempos bíblicos. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.